Entonces, bueno, explico brevemente, creo brevemente, porque después termino hablando un montón, pero brevemente el sentido de este camino y este encuentro. Bueno, a diferencia del año 2012, que también pasé por acá, por San Luis, en esa vuelta estábamos explicando el propósito de cada provincia de Argentina y qué podíamos hacer para sostener la energía y la conciencia de qué representa cada uno de los órganos de Argentina. Esa información de qué es Argentina y qué representa Argentina surgió en el año 2011, a principios del año 2011, cuando yo venía haciendo charlas y talleres de la Tertunti, de todas mis memorias de lo que fue Egipto, el Gem, y a partir de eso hubo un día específico que estaba dando una charla. En ese momento me di cuenta de que yo no explico nada, sino que está la información ahí y yo solamente soy una radio, porque me desconectaron y me olvidé de todo, absolutamente. Fue genial, en público. No fue tan genial para la personalidad, pero me empezaron a pasar la información de que tenía que empezar a seguir el código 11 para programar un encuentro que hacía miles de años estaba esperando para que nos pudiéramos reunir muchas personas que íbamos a empezar a trabajar en el camino que dejamos de hacer hace 12.000 años, más o menos. Entonces, lo que se había dicho es que el código 1111 era el código que nos iba a hacer reunir a muchas de las personas que estábamos esperando empezar este camino otra vez. La cuestión era qué camino. Yo venía explicando el Atertunti hacía mucho tiempo, que es el plan de traer el cielo a la tierra, algo que se empezó a gestar en Atlántida, plasmando las estrellas de los cielos aquí en la tierra y abriendo los portales del cielo aquí en la tierra. Esa era una intención muy resumida de lo que significó la civilización atlante y el desarrollo de las culturas hace 15.000 años. Pero cuando la civilización atlante cae hace 12.000 años, termina la era de Virgo y empieza la era de Leo. Ahora estamos terminando Piscis para empezar Acuario. Cuando termina la era de Virgo y empezaba la era de Leo, lo que sucedió fue que cada uno de los pueblos empezó a autoabastecerse en su propia conciencia, obviamente como leoninos. La civilización empezó a decir yo, ¿sí? Todos por separado, y Virgo, que quería tener todas las cosas ordenadas en su lugar, se volvió loco, ¿no? Y trató de controlar a todos los otros y dominar. Igual, las eras van de a dos. Sí. Siempre, si va Virgo, va Piscis. Por eso, es el opuesto. Claro. Entonces, en aquel momento determinaba Virgo y empezaba Leo, que Virgo, del otro lado, en su opuesto, es Piscis, claro. Y por lo tanto de Leo es Acuario. Por eso estamos hablando hoy de esta historia, porque es el espejo de nuestro tiempo, ¿sí? Básicamente. Entonces, si no estaríamos hablando de cualquier otro tipo de historia. Sí, entonces la cuestión es que en la era de Virgo, como empezaron a controlar y dominarlo absolutamente todo, empezó a haber una desconexión que hizo que haya conflictos, guerras, y que cada uno tratara de decir lo mío es mejor, ¿sí? Y anteponerse al control de los otros. Esto lo que hizo fue que la Tierra empezase a desconectarse, su conciencia, que estaba unificada, empieza a separarse y fragmentarse, y se decide que hay un grupo de personas, muchísimas personas, no un grupito chiquito, sino una cultura entera, que decide salir al mundo y empezar a ir a todos los portales a decirle al mundo que cuando sea el momento adecuado volveremos otra vez a conectar la red planetaria. Entonces a esos caminantes, que se llamaron, en Egipto les llamábamos Basik, ¿sí? Que eran los caminantes del camino. El camino fue un camino que se trazó desde el norte del planeta hasta el sur del planeta, que se llamó Hare Wifu Atme, el camino del norte al sur, Harwitum, para los amigos, ¿sí? Entonces, el Harwitum era un concepto que fue trazar todo un camino alrededor del mundo, buscando todos esos portales y avisarles que dentro de 12.000 años nos volveríamos a conectar. Como ya pasaron 12.000 años, estamos en el espejo perfecto de ese tiempo, entonces lo que se decía era que en el 2011 se empezaba a hacer el llamado para que las personas que hicieron ese camino se volvieran a conectar para volverlo a realizar. ¿Esto qué fue? ¿Qué significaba ese portal? Ese portal significaba que el uno, el ser uno, se encuentra otra vez consigo mismo, ¿sí? 11.
dentro de la dualidad, que es nuestra realidad actual. Entonces, el número 11 es el inicio del camino, ¿sí? El inicio del camino de la maestría. Luego, se nos llama también a lo que tenemos que hacer para lograr la maestría, que es el 11-11, 22, ¿sí? El número maestro para el trabajo, el esfuerzo, el hacer el camino, el pasar todas las pruebas del camino, para luego llegar al 11-11-11, que es cuando el 1 se encuentra con su maestría, el 33, ¿sí? Entonces, cuando se llega al grado 33, lo que se hace es encontrar la maestría de todo el proceso, 11-11-11. Esa es la intención y los códigos. Para el universo, todos son códigos. Entonces se dijo que la fecha que marcara 11-11-11 en los calendarios iba a ser un momento en que todos íbamos a prestar atención, porque a todos nos iba a llamar la atención algo especial de ese día. Ese día no tenía nada importante, no iba a pasar absolutamente nada. Astrológicamente era un día normal, no pasaba nada, pero los códigos que el universo eligió para ese día hizo que muchísima gente supiera que había que hacer algo, ¿sí? Entonces, ese pretexto matemático, digamos, de la realidad, lo que hizo fue proponernos buscar ese reencuentro. Pero ese reencuentro no solamente se daba en tercera dimensión, es decir, en la superficie. Lo que se decía es que el momento de la desconexión universal, de la desconexión planetaria, hizo que se cerraran portales. Esos portales que se cerraron eran puertas entre el mundo interno, el mundo superficial y el mundo externo. Con lo cual, hubo desconexión entre aquellos que viven debajo, los que viven encima y los que estamos en la superficie. Esa desconexión de las intradimensiones y las interdimensiones que hay en todo el espacio hizo que se perdiera conocimiento, que se perdiera información y que solo algunos que seguían viendo un poquito de luz en uno de esos portales y lograba encontrarse ahí, después guiaba a todos los demás y los llamaban maestros. Y armaron culturas, religiones y todo alrededor de esos seres que se conectaron ahí. ¿Cuál es el tema ahora? Que esas flores que se cerraron hace 12.000 años están volviendo a florecer. Y por lo tanto ya no es uno solo que recibe la información, sino que empiezan todos a recibir data de todos lados, todos empiezan otra vez a ver la claridad y por lo tanto empezamos a dudar, aquel que me guiaba no era tan grosso, digamos, ¿no? Entonces empezamos a juzgar lo que hizo el otro porque me estuvo engañando, porque no sé qué. No estuvo engañando, solamente sabía una única parte de la verdad y creía que era la verdad, ¿sí? Entonces hizo lo que pudo, ¿no? También hay que perdonar un poco a Jesucristo. Bueno, los que vieron después que fueron peores. Entonces, todos los maestros hicieron todo para mantener la luz activa, pero de repente ahora todos nos empezamos a recordar que todos somos maestros, que vinimos a aprender cosas. Entonces, al reconectarnos con eso, tenemos que volver a unificar el concepto de quiénes somos, porque hasta ahora creíamos que somos una cosa y empezamos a recordar y sabemos que somos mucho más. Al saber que somos mucho más, tenemos que reubicar quién soy. Entonces empiezo a recordar cosas de vidas pasadas, de mi propia vida, un montón de información que se va mezclando en mi cabeza y que primero soy uno, después soy otro, después soy otro y empiezo a mezclar un montón de cosas que termino siendo un esquizofrénico de la New Age, ¿no? Que es algo de lo que nos pasa a la mayoría. Entonces, ¿qué significa esto? Que la red se está volviendo a conectar como lo hizo hace 12.000 años cuando se desconectó. Y este portal, ese llamado, no es solamente un día, sino que son todos los momentos 11 que nos recuerdan que tenemos que seguir el camino. Por eso muchos empezamos a ver ese código, ese número. Hace 7 años, cuando me dieron esa información, no era el único que estaba recibiendo esta información, sino que todos y muchísimas personas alrededor del mundo estaban recibiendo que ese 11-11 había que conectarse a la red, había que hacer algo importante. Entonces en varios países empezaron a agruparse y a hacer cosas para ese día. Nosotros teníamos entonces el llamado de volver a conectar esa memoria de quiénes somos a través de los portales extra, supra e intra, ¿sí? De la Tierra. Entonces, obviamente que aquellos que están por debajo de la Tierra y más nos conocen, los que llamamos intraterrenos, son los que desde hace mucho tiempo saben que tenemos que volver a conectarnos.
Entonces, cuando ven que empezamos a trabajar para esto, los intraterrenos son los primeros que empiezan a dar señales de vida y a decir, hey, por acá. Entonces, yo que venía trabajando con otro tipo de información y otras cosas, recibo el llamado de la comunidad del Senado, se le llama el Senado de remanentes cósmicos, de todos aquellos que estaban fuera y se vinieron a vivir adentro del planeta. Esa agrupación de remanentes cósmicos se agrupa en el encuentro de remanentes cósmicos siderales, que sus siglas son ERCS, en la zona de Capilla del Monte, en Punilla, Córdoba. En esa zona, ese territorio, por debajo yo digo que está la capital intraterrena de todo nuestro sur continental. ¿Sí? Es donde se agrupan todos los seres que nos guían y que saben sobre nuestra historia y nuestro camino histórico. Entonces, cuando decidí ir a Capilla, el mensaje fue justamente que el día 11 del 11, del 2011, había que empezar la tarea. Decían empezar, porque era solo una puerta que había que atravesar para todo lo que había que hacer después en los próximos 7 años. Toda esa tarea, el día 12 del 11, una vez que ya había pasado el encuentro primordial el viernes 11 hace 7 años, al otro día, en otra reunión con ellos, se pasa toda la información de lo que había que hacer durante el año 2012 en relación a la Gran Mujer, que era nuestro territorio argentino, y también en Chile, Bolivia y Perú, a ese cuerpo, y todo lo que había que hacer en 40 países en los 7 continentes, que fue durante el 2012 el viaje de Harvard, que fue tratar de reiniciar ese camino que quedó inconcluso hace 12.000, 10.000 años. Para poder hacer esto, este camino, o sea, haciendo este camino, fueron surgiendo más informaciones y datos de cosas que tuvimos que hacer en el 2013, en el 2014, 2015, 2016, 2017, que fueron todos caminos y etapas para prepararnos para culminar un septenio. Ese septenio son 7 años de aprendizaje de diferentes caminos para volver a atravesar una nueva puerta hacia un nuevo septenio. Los que sabrán de educación sabrán que nuestra vida se divide en septenios, ¿sí? Septenio de la infancia, de la pubertad, septenio de la adolescencia, de la juventud y así. Cada uno de esos septenios es un proceso de cierre, de comienzo y cierre de aprendizaje. Por lo tanto, dentro de poco, ahora en noviembre, este 11 del 11, se cierra perfectamente un septenio desde el 11-11 anterior. Por lo tanto, cerramos una puerta para abrir una nueva, ¿no? Y abrir nuevos 7 años en adelante. En estos nuevos 7 años, como se dijo antes, estamos tratando de abrir la memoria cósmica, eso fue el propósito del 11-11 anterior. En este se dice, es la realineación de tiempo-espacio. ¿Qué tiempo-espacio? Nosotros tenemos, como dije, tres niveles de vibración en los cuales nos estamos moviendo. Normalmente nosotros que estamos en el medio, por una cuestión que nos enseñaron en la escuela, creemos que estamos viviendo en el tiempo presente. ¿Sí? Todos lo tendrán en cuenta eso y creemos que estamos en el presente. En realidad no estamos en el presente. Por más que sea extraño de entender, nosotros estamos viviendo en el pasado. ¿Sí? Esto es pasado. Es una construcción de las ideas del pasado. Por lo tanto, no somos libres del pasado. Por eso, uno dice, estoy en el presente, pero después cuando vuelvo a casa tengo problemas con la familia, ¿sí? La madre, el padre, los abuelos, y tengo que hacer biodecodificación para sanar a la tatarabuela, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque estamos tan ligados al pasado que en realidad somos pasado, somos el resultado del pasado. Por lo tanto, no estamos en el presente. El presente significa ser libres de pasado y futuro, es decir, creador eterno, ¿sí? Por lo tanto, presente todavía, olvidémonos, ¿sí? Estamos en el pasado. Y la razón por la cual estamos en el pasado es lo que nos hace también muy importantes a los que estamos en la superficie. Porque el pasado es el que tiene la fuerza para empujar al futuro, básicamente, y darle un sentido al presente. Entonces, los que están en el presente, intraterrenos, y los que están en el futuro, los supraterrenos, ¿sí? Los extraterrenos, son todos los seres que están colaborando en diferentes tiempos con nosotros. Pero sus tiempos avanzan, igual que los nuestros,
solo que el nuestro está estancado. Estancado en patrones que se han asimilado de patrones de creencias. Entonces, así mientras los planos, entre comillas, superiores, en realidad son los planos más sutiles, vibran más rápido y van cambiando constantemente, es como si fuera un reloj que va haciendo muy rápido sus manecillas, ¿sí? Se van moviendo muy rápido. Las de abajo se van moviendo en su lado opuesto, ¿sí? Para ir haciendo la creación de positivo y negativo, pero el centro, que somos nosotros, está estancado, está trabado en una rueda. El tiempo se suele ver como una especie de espiral que va haciendo así, ¿sí? Como una espiral que se va moviendo hacia arriba, que vuelve hacia abajo constantemente. ¿Qué pasa cuando esa espiral solo es vista en un solo punto de vista? Cuando solo se ve en un solo punto de vista, puedo colocar la espiral de tal forma que aquello que se veía así, se ve así, ¿sí? Por lo tanto, esa espiral termina siendo un círculo, lo que llamamos karma, razón por la cual cada vez que hacemos cosas y vemos que nos pasa exactamente lo mismo, decimos, ¿por qué a mí otra vez? ¿Sí? Básicamente es porque estoy estancado en la visión única del tiempo. Esta visión única es porque nosotros creamos la línea del tiempo. Al pensar que el tiempo es solo una línea, entonces solo creamos posibilidades en función de lo que nos pasó. Es decir, que el futuro que proyectamos es siempre en función del pasado y no al revés. Razón por la cual siempre se repite el pasado, porque es lo único que conocemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces esto, que llamamos vuelta kármica, es que yo proyecto el futuro en función del mayor bien que he vivido, pero todo lo que he vivido me ha producido un estancamiento. Por lo tanto, todo mayor bien vivido en realidad nunca me da libertad, solo me da un preconcepto, ¿sí? Eso hace que dentro del círculo nosotros tengamos 4 ciclos o 4 pilares de tiempo en los cuales nos movemos. El pilar del tiempo de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Esos 4 aspectos son los únicos que pasamos siempre. Entonces, cuando morimos, volvemos a nacer, crecer, reproducirnos, morir, nacer, crecer, reproducirnos, morir, ¿sí? Constantemente así, y no logramos pasar a otro nivel evolutivo, a otra frecuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la forma en que vamos a ver e interpretar el tiempo nosotros es una cruz. Y justamente una cruz es el símbolo que hace 2000 años nos viene taladrando la cabeza en el subconsciente, ¿sí? Estuve explicando en las otras charlas que la cruz es un símbolo muy antiguo, no es cristiano, ¿sí? Muy antiguo, que representó en la época atlante la forma más fácil de entender el momento en que todos los humanos nos teníamos que conectar para estar alineados en la red. Esa cruz no se llamaba nacer, crecer, reproducirse y morir, se llamaba solsticios y equinoccios, ¿sí? Los solsticios y equinoccios eran los 4 días del año en que todos los humanos del planeta sabían que tenían que conectarse a la red. Era la forma más fácil de poder decir, vamos a meditar, nos juntamos y nos conectamos todos en el mismo instante. Para hacer esto entonces, nosotros lo perdimos a través de la crucifixión. Esa crucifixión se decía al principio que el sentido de la crucifixión del ser era encontrar la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿sí? Entonces se recordaba pensar, sentir, hacer con las manos, ¿sí? Por eso el símbolo de la cruz era solsticios y equinoccios, momento en que todos tenían que estar coherentes entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿sí? Hasta ahí íbamos todos bien. Cuando empezamos la era de Aries, todo esto como que se fue un poco, ya saben dónde. ¿Por qué? Porque de repente ya no había un eje o equilibrio, sino que había un cabezadura que iba para adelante, ¿sí? Aries. Entonces solo había una única opción, y era esta. En la era de Aries aparece el monoteísmo, ¿sí? Antes era politeísmo, porque el politeísmo decía hay muchas opciones por las cuales observar el universo, y por lo tanto ninguna debe ser tomada como prioridad, sino que todos tienen que estar concentrados en un aspecto y unificarlos una vez al año, 4 veces al año en solsticios y equinoccios, ¿sí? Esa era la intención. Cuando aparece el monoteísmo, empiezan las dictaduras.
empiezan a decir solo hay un Dios, solo hay un objetivo y por lo tanto todos tienen que acatar la orden de ese único Dios o emperador, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando empezamos a crear esa visión, quedamos estancados en una crucifixión, la crucifixión pisciana. La crucifixión pisciana es, existe un infierno y hay un paraíso, ¿sí? Infierno, paraíso. Y no tengo escapatoria más que hacer el bien o el mal. ¿Se entiende? Estamos en la dualidad total. Si haces el mal, vas al infierno, si haces el bien, vas al paraíso. Punto. 4 puntos, eje de toda nuestra existencia. No hay opción de volver a nacer, no hay opción de absolutamente nada. En esa visualización que quedamos estancados en esa crucifixión, lo que ahora teníamos que entender es que al haber perdido nuestra perspectiva del universo, también perdimos nuestra coherencia del ser, porque dejamos de actuar en función de lo que siento y en función de lo que pienso. Empezamos a proyectar esa cruz afuera, en lo que el otro siente, en lo que el otro piensa, en lo que el otro hace. Entonces empezamos a imitar el pensamiento de otros, a sentir como otros y a hacer lo que hacen otros. Esto nos sacó a todos del eje y por lo tanto sacó las diferentes opciones de la creación. Teniendo en cuenta esto, en esa crucifixión pisciana de los últimos 2400 años, lo que hemos vivido es un estancamiento de que toda la sociedad esperaba un bien mayor intangible que jamás podría vivir porque solo estaba después de la muerte, ¿sí? Y para lograr eso había que sufrir mucho. Piscis, ¿sí? Básicamente una civilización de 2500 años, 2400 años, basada en Piscis. Los piscianos lo sabrán a esto, ¿sí? Todo muy bonito, el paraíso, vamos a vivir re bien, amor, paz, servicio para todos, pero primero me tengo que machacar un poco porque si no, no lo sé, ¿sí? Entonces, esa intención, esa sensación de la era de Piscis es la que está terminando ahora. Por eso estamos conviviendo con personas que nacieron con la frecuencia de Acuario y las personas que nacieron en la frecuencia de Piscis. Las que nacieron en la frecuencia de Piscis siguen pensando que hay que trabajar con esfuerzo, que el pan se gana con el sudor de la frente, ¿sí? Que todo esto lo hacemos para estar mejor, ¿sí? En algún futuro idílico, ¿sí? Y que vamos a ir al paraíso cuando nos muramos, ¿sí? Mientras tanto hay que vivir el infierno, ¿tá? Entonces seguimos, y el esfuerzo, el grupo, la cooperación, el servicio, el arrastrarse con las rodillas, ¿sí? Eso es esa era. Y de repente nos cruzamos con los de Acuario, que los de Acuario les da todo igual, ¿sí? Los de Acuario van a decir, mira, si querés sufrir, sufrir, si querés llorar, llorar, ¿sí? Pero yo tengo cosas que hacer, ¿sí? Más interesantes. Entonces la era de Acuario, 2400 años que vienen adelante, son innovación tecnológica, ¿sí? Mientras el otro está sufriendo y esperando un paraíso, el otro ya lo está construyendo en una plataforma online, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que sería Acuario. Entonces, les recuerdo a la gente que viene naciendo mucho en la era de Piscis, ¿sí? Cada 100 años a lo mejor, ¿sí? En la era de Piscis, repitiendo el ciclo, que la era de Acuario no es el paraíso, ¿sí? Porque en los 60 se pensaba eso, ¿sí? ¿Lo habrán escuchado alguna vez? Sí. En los 60 se pensaba que en la era de Acuario iba a ser todo divino, perfecto. No, en la era de Acuario va a haber inteligencia artificial, ¿sí? Va a haber robots, va a haber computadoras, va a haber satélites, vamos a teletransportarnos, vamos a hacer un montón de cosas tecnológicas. Muy bonito todo, pero sin conciencia, ¿sí? ¿Por qué sin conciencia? Porque hace 12.000 años que nos desconectamos de la red. Ahora tenemos otra red, Internet. Por eso volvimos otra vez, porque después de 12.000 años dijimos, cuando vuelva a haber una red, volveremos. Ahora tenemos Internet, por eso volvimos, ¿sí? Pero es una red sin conciencia. Es una red que no está constituida desde el ser, ¿sí? Sino desde la mente. Entonces seguimos estancados en el mismo patrón estructural. Mientras las otras dimensiones van ascendiendo y vibrando cada vez en una sintonía diferente, nosotros seguimos repitiendo ciclos constantes. La realidad física cambia, pero la energética y la frecuencial no. La frecuencia de onda de la realidad sigue siendo exactamente la misma para nosotros, ¿sí? Entonces, no importa lo que hagamos para transformar la realidad, siempre va a ser igual. Siempre se va a repetir el proceso. Teníamos monarquía, pasamos al feudalismo, del feudalismo pasamos a la democracia, de la democracia tenemos república,
pero no sé si lo habrán notado que sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? La esencia sigue siendo más o menos la misma, un poquito más de libertad, un poquito menos de libertad, da igual, pero seguimos siendo exactamente lo mismo, trabajando para sobrevivir, ¿no? Lo cual no significa que no haya que trabajar, sino que significa que tengo que hacer lo que yo siento y no lo que el sistema me está pidiendo, que es lo que se proyectó desde hace bastantes eras. Entonces, este sistema de repetición constante va a pasar lo mismo cuando la tecnología en el futuro venga también con la solución que hoy un político no puede dar, ¿sí? La inteligencia artificial nos va a decir lo que el político no nos podía decir, pero ahora vamos a confiar en una máquina, ¿sí? Entonces va a ser exactamente lo mismo, con la diferencia de que la máquina tiene más opciones que el político, ¿sí? Procesa más información en su... Entonces inevitablemente vamos a terminar dominados por nuestra propia innovación. Básicamente eso sería. ¿Cuál es la cuestión acá? Que lo que se dice es que nosotros tenemos una visión global de la realidad que nos muestra 24 aspectos a los cuales podemos dirigirnos. Esos 24 aspectos están proyectados en el cielo. Tenemos 6 en el polo norte, 6 en el polo sur y 12 a la altura del ecuador. ¿Qué son eso? Las constelaciones, ¿sí? Las constelaciones son lo que nos condiciona a nosotros en nuestra existencia y lo que nos guía a nosotros a volver hacia la esencia, ¿sí? Entonces, en este camino de ida y vuelta, lo que hacemos constantemente es proyectarnos hacia afuera, proyectarnos en esos 24 aspectos del ser. Esos 24 puntos, lo que nos muestra es que en su momento, en el origen, todo surgió de un solo punto, ¿sí? Y esto tiene que ver con el tiempo, que es lo que vamos a trabajar el 11-11. Todo surgió de un solo punto. Ese punto se llamaba vacío, nada, eterno, ¿sí? Es el presente eterno. En el presente eterno uno no puede vivir en la materia. Es imposible prácticamente vivir en la materia porque el presente eterno implica tener la cosmovisión global de absolutamente todas las probabilidades de la existencia. Por lo tanto, si yo tengo los pies para adelante, las manos que me apuntan para adelante para agarrar algo, los ojos delante, todo apunta hacia adelante, significa que hay algo que estoy negando en mi parte de atrás. Ya inevitablemente no puedo vivir en el presente porque estoy avanzando hacia un punto y mi cuerpo está diseñado para vivir en una realidad dual. Entonces vivir el presente es un poco complejo, pero sí se puede vivir en la sensación del presente, que es armonizando pasado y futuro. ¿Qué significa estas dos cosas, estas dos realidades? En el origen de todo, cuando todo surge en el inicio, y todo es ahí, aquí y ahora, ¿no? Solo existe una posibilidad para salir hacia afuera, y es proyectar probabilidades. Esa proyección de probabilidades significa el primer tiempo de la existencia, que llamamos futuro. Es decir, que para el universo, nosotros en un tiempo lineal decimos, el origen está atrás porque es de ahí de donde vengo.